¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre cómo bajar MetaTrader 5 y cómo vincular la cuenta. Lo de cómo funciona todo esto lo vas a aprender en el curso en vidaemprendedora.com. Te dejo el enlace en la descripción directamente al curso para que lo revises. También aprovechando te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, es completamente gratis, te lo dejo en la descripción. Aquí compartimos noticias y novedades de los mercados y vamos a comenzar acá. Para acceder a MetaTrader 5 pues es fácil, hay dos opciones. Una desde dispositivo móvil, otra es desde el sitio web, es decir, de tu broker te puede enlazar a una plataforma online de MetaTrader o bien descargarlo para PC. Y acá nos vamos a centrar para móvil, ya sea en la App Store o Google Play. Vamos a buscar MT5 o MetaTrader 5. Debes de asegurarte de que sea la aplicación únicamente desde tiendas oficiales para garantizar que la seguridad de tus datos y del broker sean los correctos y así evitar posibles filtraciones. Una vez que la descargues, pues nada más está de instalarla, la vas a abrir y vas a explorar las funciones. Para este tutorial vamos a usar una cuenta de MetaTrader del broker XM. De este broker regulado ya hemos hablado antes. De hecho, este broker, por abrir cuenta con el enlace que te dejo en la descripción, puedes obtener un bono de bienvenida de $50 si estás viendo este video en octubre del 2023. Si pasó esta fecha, igual te va a dar $30 de bienvenida. No requieres hacer depósito ni nada. Ya después decides si meter tu dinero aquí o no. O bien también puedes utilizar una cuenta demo del broker que prefieras. Aquí vamos a usar también una de XM. Aquí de hecho puedes tener varias cuentas de varios brokers, no nada más de uno. Si estás con XM, si estás con otros brokers, puedes vincular todas las cuentas que quieras. Ojo, mencionamos y hacemos énfasis en cuanto a XM por la regulación, ya que hay brokers no regulados que sí te permiten utilizar MetaTrader 5. Incluso hay personas que creen que MetaTrader es estafa. Arriba a la derecha te dejo un video muy útil sobre cómo es que las personas dicen que MetaTrader es estafa y cómo es que han perdido su dinero con esto, pero realmente es que MetaTrader no es un broker. MetaTrader es donde vas a enlazar tu cuenta para operar. Tu dinero está en el broker. Cuando tú estés en MetaTrader 5 y vas a ajustes, ahí te dice el nombre del broker en el que tienes la cuenta, pero pues hay muchos brokers fraudulentos. Algunos ya los hemos analizado y hemos hablado acá en el canal por si los quieres revisar. Ahora, para vincular la cuenta solamente vamos a configuración de MetaTrader 5, ya sea que diga configuración o ajustes dependiendo si tienes iPhone o si usas Android. Y aquí vamos a poner el nombre del broker y seguido de esto vamos a elegir el nombre del servidor. ¿Cómo sabes el nombre del servidor? Cuando tú creaste una cuenta con cualquier broker te mandan un correo con los datos o bien desde la plataforma te van a dar las indicaciones de en qué servidor se encuentra tu cuenta. Y esto también es importante ya que pues hay muchas cuentas y hay personas que no pueden vincular su cuenta porque no encuentran el servidor o les dice que error a pesar de que están poniendo bien su contraseña y su cuenta, pero es porque estaban en otro. Como por ejemplo XM tiene XM Global MT5, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, 4, incluso tiene varios servidores aparte del servidor europeo que es distinto a XM Global. Ahora, una vez ingresados los datos que estén correctos, le vamos a dar iniciar sesión y vamos a poder ahora sí hacer nuestras operaciones. Y ahora lo importante es que si no conoces nada sobre trading y todo esto, tienes muchas cosas con las que te vas a confundir en MetaTrader, así que es importante que te prepares. Por eso es que te dejo el curso en la descripción de este video o en vidaemprendedora.com, puedes entrar directo y ahí vas a aprender todos los pormenores de esto. Incluso también tenemos los tutoriales para que aprendas a manejarlo en la PC. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente.